Bienvenidos al podcast que explora cómo el amor por enseñar rompe barreras, donde la pasión de los maestros desafía distancias, falta de recursos y cualquier obstáculo imaginable. Porque educar no es solo un trabajo, es un acto de fe en el futuro. Estos docentes improvisan materiales, caminan horas bajo el sol y crean magia con lo que tienen, porque su misión va más allá y la verdadera educación no conoce límites cuando hay vocación. Descubrámoslo juntos en este viaje por las aulas donde la pasión es el mejor recurso. Con ustedes, Luis del Cid. Bienvenidos a La Verdadera Educación, un espacio donde hablamos sin filtro sobre lo que realmente ocurre en las aulas de Guatemala. Soy Luis del Cid, un docente apasionado por la educación. Y en este espacio queremos escuchar a quienes viven la realidad educativa en todos los centros a nivel nacional todos los días. Y para esto, pues, nuestros docentes nos van a acompañar a lo largo de todos estos videopodcasts, los que ya han visto y los que van a ver más adelante. Hoy vamos a comenzar con una pregunta clave. ¿Cuál es la verdadera realidad educativa en nuestro país? Para ello nos acompaña la señora Patti. Ella es maestra de Santa Cruz del Quiché. Ella tiene más de 25 años de experiencia y hoy está aquí para platicar con nosotros. Bienvenida, señor Patti, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Luis. La verdad yo muy emocionada, muy contenta de poder ser parte del proyecto del cual usted tiene a bien procurar, que es este podcast, y que a raíz de él conozcamos un poquito más también de la educación que se vive día a día dentro de nuestros departamentos y municipios. Gracias por la invitación. Excelentísimo. Señor Patti, cuéntenos un poquito sobre su experiencia como docente. Estos 25 años son casi una vida. Cuéntenos cómo ha vivido este tiempo. Bueno, quiero comentar antes de mencionar un poco lo que yo he trabajado. Siempre quise ser maestra. Yo creo que desde que yo era pequeñita y jugaba siempre a ser maestra, y no sé, de pronto como que al ir creciendo me daba cuenta que los niños me buscaban y me gustaba porque pues era una situación así primero de juego, pero creo que eso ha hecho que la vocación que tengo realmente yo no me desenamore de ella. Y tuve también muy buenos docentes, entonces creo que por ahí viene ese sueñito mío. Cuando decido ser maestra, creo que aquí en en mi municipio no habían tampoco tantas carreras como ahora, pues hoy en día hay variedad, ¿verdad? Puede uno escoger. Sin embargo, para aquel entonces yo creo que mi sueño realmente era ser docente. ¿De qué año estamos hablando, perdón? Ay, Luis, mire, yo empecé a estudiar mi carrera de magisterio en el 1990. 1986. Sí, en el 90 calculé. Me gradué en el 92, tengo 51 años y me da mucho gusto decirlo porque a pesar de la edad que tengo no me siento cansada, sino al contrario, me encanta lo que hago. Fueron 3 años de preparación, de mucho nervio, pero la recompensa que se tiene a la fecha, yo creo que mi vocación, mi carrera, mi profesión, yo no la cambiaría por nada del mundo. Llevo, imagínense, 27 años laborando como docente. Cada año es una experiencia nueva. Déjeme le digo también, soy maestra de primaria. Primero me gradué de primaria, luego tuve la oportunidad también de graduarme de maestra de párvulos y pues tuve estudios en la universidad para nivel básico. Entonces creo que he trabajado con tres edades completamente distintas, cada una con situaciones diferentes, pero a la vez gratificantes porque yo he aprendido mucho de mis estudiantes. Sobre todo, siempre aprendemos de los patojos, a veces con cosas mínimas, pero sí se aprende. Pues una experiencia bastante bonita. Realmente
¿De qué municipio es usted? Yo soy de Santa Cruz, del Quiché, del departamento del Quiché. Así Sí, pues, es, la ciudad de los eternos celajes. sí, pues en aquel entonces todavía no existían como muchas carreras como ahora. Y pues No. usted mencionó algo muy importante, que son los 3 años que usted siguió para poder ser maestra, ¿verdad? Aquí Sí. voy a entrar. ¿Ahorita en qué grado está? ¿En qué grado está impartiendo clases? Yo imparto clases a niños de 6 años, pero déjeme le cuento, yo cuando empecé mi carrera parvularia, empecé a trabajar con niños de 1 año, empecé con el área inicial, 1, 2 y 3 años, entonces sí he tenido una experiencia muy agradable, muy única, muy humana, por los lugares en donde yo he trabajado. Sí, pues, y también ha hecho prácticas con adolescentes. Así es. Estuve también, cuando estuve trabajando, estudiando en la universidad, la carrera de pedagogía o el profesorado, ¿verdad? Como lo conocen algunos, tuve que dar práctica con jóvenes, incluso la práctica la di en un instituto de educación nocturna, en donde pues no solamente iban adolescentes, sino ya pues personas con edad un poquito más grandes, por decir algo, ¿verdad? 20 y pico años, porque son institutos, digamos, por madurez, entonces van tanto como jóvenes como ya pues adultos. Y me tocó trabajar o dar esas prácticas con esos grupos. Sí, pues interesante. Señor Pati, ¿qué desafíos ve usted día a día en su quehacer? Luis, realmente ¿desafíos de parte del docente o desafíos de parte del estudiante? Mira, aquí tenemos 3 contextos que debemos tocar y yo creo que la gente que nos está viendo tiene que entender que nosotros trabajamos con una forma triangular, ¿verdad? Ajá. Tenemos a los estudiantes, tenemos a los padres de familia y estamos nosotros, ¿verdad? Y nuestros compañeros también que son parte de ese triángulo. Entonces, podríamos hablar cuáles han sido los desafíos que ha presentado, que se presentan cuestiones a diario, ¿verdad? Los desafíos que se presentan a diario en los salones de clase de Señor Pati. Bueno, digamos anteriormente quizá los desafíos han sido, los tiempos van cambiando, Luis, y a veces el padre de familia considera que toda la educación tiene que ser del aula, es decir, háblese de valores, háblese de buenas prácticas, háblese de pues el respeto, la solidaridad que debe de haber en cada niño, en cada persona. Un desafío muy fuerte es que se nos ha olvidado mucho que la primera escuela es el hogar, y a veces pues como padres consideran que el docente tiene como que integralmente todo lo que es educación. Y sí, de alguna manera dentro del aula se trabaja esto, porque no dejamos de lado el hecho de hablar de valores, insisto, ¿verdad? De las buenas prácticas, de la cordialidad, pero se olvida mucho que esto viene de casa. Entonces, para uno de docente es un desafío muy fuerte. Ahora yo le comento, trabajo en el área rural, y un desafío muy grande para mí ha sido el idioma. Me ha costado mucho el hecho que como trabajo con niños de 6 años, en la mayoría pues me hablan en su idioma materno, y a veces es frustrante como docente no poder entender. Obviamente poquito a poco vamos aprendiendo un poquito el idioma y tenemos niños que nos apoyan mucho siendo traductores, pero ese es un desafío muy, muy grande, porque también hablamos que dentro del área rural, pues se habla mucho del respeto, pero dentro de las aulas se vive otra cosa. Nos toca volver a enseñar muchas prácticas que de pronto se olvidan o simplemente no las practican. Y actualmente
el desafío más grande para mí es el idioma, porque trabajo, como les repito, en un área donde no manejamos el mismo idioma. Sin embargo, creo que Dios es tan grande y nos ilumina y yo creo que el docente también busca las estrategias como para poder dirigirse a los niños, porque evidentemente yo no quiero hacerlos sentir mal a ellos, como a veces yo me siento mal, ¿verdad? Porque no es justo. Entonces, es un desafío muy grande para mí. ¿A cuánto tiempo está de distancia de su casa la escuela? A hora y media. Estoy a 1 hora y media. Yo vivo en Santa Cruz del Quiché y trabajo en es un cantón, así le llaman a las aldeas pequeñas de Chichicastenango, del municipio de San Tomás Chichicastenango, casi llegando a la capital trabajo. Casi. Por allá tengo que viajar todos los días, 1 hora y media de camino. Sí, pues es bastante lejos. ¿Cómo ha visto usted obviamente, como usted lo dijo ahorita, los tiempos han cambiado? ¿Cómo ha visto usted el proceso y cómo vivió también el proceso durante la pandemia? Los niños que tuvo antes de la pandemia fueron unos niños, no estoy diciendo que los que estuvieron en pandemia y post pandemia no tengan fortalezas, al contrario, creo que ellos han desarrollado otras habilidades, pero depende mucho del contexto. Entonces aquí, justamente en este lugar, que es estar re lejos de la ciudad, me gustaría saber cómo usted vivió antes de la pandemia, cómo ve usted a los niños en cuanto al qué hacer del aula, ¿no? Y cómo es el proceso de Señor Pati durante la pandemia, cómo Señor Pati ve a los niños después de la pandemia también. Es interesante. Es bastante interesante porque sí me costó un poquito, porque antes de la pandemia yo trabajaba, le comento así rápido, en una institución en donde sí velan mucho por la educación integral del niño. Yo hablo de ¿lo puedo decir? Sí, claro, es una institución privada. Al menos la metodología que se tenía me gustaba mucho, me gusta a la fecha. Es Secretaría de Bienestar Social. Yo trabajé con esta entidad, con esta institución, y antes de la pandemia, como le decía anteriormente, yo tenía niños de 2 y 3 años. Cuando fue el tiempo de pandemia, tenía yo a estos niños también con esas edades. Para mí fue un shock. Para mí fue un shock muy grande. Yo no sabía, porque evidentemente si nos decían, tienen que dar clase, porque los niños no pueden quedarse en casa así nada más. Y no saliendo, porque las restricciones y tanta situación que vivimos, todos los guatemaltecos, me sentía un poco perdida de saber cómo yo, Pati, iba a montar mi clase de una manera digital para padres de familia con hijos de 2 y 3 años, pensando que en nuestra institución las mamás no todas poseen un teléfono inteligente, no todas tienen una computadora en casa. Entonces, créame que fue muy desafiante. Yo no sabía cómo empezar, pero sabía que lo tenía que hacer. Entonces, pues nos tocó grabar. Me tocó grabar videos, incluso tengo mi canal de YouTube. Porque tenía, pues aquí en mi casa, obviamente no podíamos salir. Mis hijos, en ese momento que también estaban en casa, mis hijos me ayudaron bastante también para poder trabajar esto, porque ellos eran quienes me grababan. Tenía mi hija que era la que montaba el sonido, tenía a mi hijo que era el que me grababa con el teléfono, y yo ahí con mis cartelitos para que nadie viera y dando mi clase para niños de 2 y 3 años. Para mí fue, yo no sabía qué hacer. Me sentía un poco perdida porque lamentablemente no estábamos preparados para esto. Nunca nos imaginamos que iba a venir una pandemia, que nos iba a encerrar, que no podíamos salir, y sobre todo, pues los cuidados se daban, pero nunca pensamos cómo llegar educativamente a los niños.
O sea, esas estrategias que teníamos que utilizar para llegar a los niños, para que de verdad recibieran la clase, fue muy desafiante y sobre todo para mí, con la edad de estos chiquitos. Pero pues bueno, soy maestra parvularia, me encanta, mi forma de ser es así como muy rápida, muy alocada tal vez, y me caracteriza. Y yo me disfrazaba, y cuando era el tema de temas concretos, pues dentro de la planificación de nivel inicial, al final me la disfruté. Cuando ya pudimos salir un poquito, tratamos la manera de tener trabajo en físico, y pues ya podíamos ir a nuestro establecimiento, citar a nuestras mamitas, porque no, como repito, no todas podían en su momento recibir la clase. Hubieron niños que se atrasaron por lo mismo. Mi ventaja era que quizá como eran pequeñitos, yo llamaba a las mamás y les decía, mire, doña fulana, fíjese que mañana voy a dar la clase de tal cosa. Hágame favor, yo sé que usted no tiene teléfono así, pero necesito que le dé al nene esto, que le dé al nene lo otro, y que yo después la llamo para ver cómo lo hizo, y usted me cuenta, y así, porque pues también los niños no es que hablaran tan claro, ¿verdad? Y había que trabajar vocabulario con ellos. Y las mamás, fíjese, no sé, yo creo que Dios me ha bendecido, las mamás me apoyaron mucho, me sentí apoyada por las mamás, porque ellas me llamaban, señor Pati, ya hice el ejercicio que usted me dijo, ¿cómo lo hizo? Y me explicaban, fíjese que sí, como tenemos que ver la varita de manos, que de dientes, que tenían que pintar adentro determinada cosa, que tenían que, por ejemplo, adentro y afuera. Entonces, mire, denle una palanganita, y yo explicando toda la mamá, y las mamás fueron maestras de sus hijos, y a veces había quien tomaba foto y me mandaban la evidencia. Entonces, fue muy bonito, fue desgastante, muy desgastante, porque pues hacemos material las maestras de párvulos, incluso de primaria. A mí me gusta mucho hacer material, pero teníamos que innovar con el material que teníamos en casa. Entonces fue desafiante. Después de la pandemia, cuando llegamos a la escuela, los niños ya no querían llegar. Máximo eran pequeños. Estaban en casa. Entonces nos tocó como volver a empezar. El desapego con las mamis, que como repito, en la primera infancia, pues hay que trabajar un poquito el desapego con mamá, porque tienen que ir a otro lugar. Enamorarles nuevamente con las clases, ya no podíamos colocar nada volátil en el aula, todo fue siento como que nos quitaron un poquito de creatividad. Entonces lo manejamos de una manera que ya no, ¿verdad? Tuvimos que innovar, repito, pero al menos yo, Pati, siempre traté la manera de enamorar a mis niños para que todos los días quisieran llegar. Entonces mi clase, aunque no podía tener tanto material, pero lo que yo tenía necesitaba que les llamara la atención. Claro. Eso le hablo del nivel inicial, pues, pero hablándolo ya con niños de primaria, fue también una situación muy difícil, porque no todos trabajaban al igual. Después de la pandemia se notó mucho el hecho que muchos niños, su lectoescritura ya no estaba tan buena, y entonces, como repito, toca empezar, y es un proceso que aún a la fecha, después de los años que han pasado, todavía estamos con decir la meta de volver a retomar a nuestros niños para que lleven el mismo ritmo. Bueno, el aprendizaje de los niños es unos aprenden más rápido que otros, pero por lo menos llevarlos por el mismo camino y que ellos vuelvan como a querer aprender. Porque la pandemia vino, si yo lo veo de esta manera, lamentablemente la pandemia vino como a bajar un poco el nivel educativo académico de los niños. Así lo veo yo. Sí. No, definitivamente, creo que usted dijo algo muy puntual y me llama la atención,
que lo he escuchado en la mayoría de mis invitados que dicen, después de la pandemia ellos ya no querían volver. Se acostumbraron tanto a hacer las cosas y de hecho hubo una temporada después de la pandemia donde iba a ser presencial o lo podemos hacer en la casa. Y cuando habían asuetos o cuando habían descansos así de la nada, era así como de, ¿y por qué tenemos que regresar? Pues sí, hacemos lo mismo aquí que lo que hacemos allá, ¿verdad? Con los más grandecitos. Creo que la percepción de ellos fue siempre como tener todo bajo comodidad, pero el desarrollo de las habilidades es donde nos quedamos cortos. La verdad es que muy interesante cómo usted lo vivió, ¿verdad? Sobre todo, imaginemos la experiencia que usted ya tenía, ¿verdad? La puso en práctica y pudo innovar. Pero ahora pensemos en los nuevos docentes. Usted dijo algo muy interesante al inicio y yo aquí quiero que usted me dé su opinión. ¿Qué piensa usted de los nuevos profesores, de los nuevos maestros que, pues, con todo el respeto del mundo que se merecen, ¿verdad? Porque yo personalmente, yo no soy maestro, yo estudié el profesorado, pero he escuchado comentarios que se queda muy corto la orientación y los 2 años que tienen no son suficientes. Señor Patti tiene 27 años de experiencia y desde su experiencia en estos años le ha tocado que compartir con algunos de los nuevos maestros. ¿Ha tenido alguna experiencia así? Fíjese que de verdad yo, pues esas transiciones sí las he visto, me ha tocado vivirlas en conjunto. Algo que me ha causado un poco de impaciencia o que me ha quitado, ¿cómo explicar? Me ha quitado un poquito como... me he sentido preocupada, pues, digámoslo así. Uh-huh. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que a veces los jóvenes no saben, a estas alturas de la vida, con tanta profesión, por decirlo de alguna manera, a veces no saben qué profesión es para la que o cuál es la vocación real que tienen. Entonces ven muy rápido o muy fácil, bueno, estudio magisterio, son 2 años el bachillerato, me voy a la universidad, me gradúo y ya estuvo. O sea, lo ven como que superficial, ya no viven esa vocación, ya no digo que todos, porque pues definitivamente hay jóvenes que yo he visto que de verdad se esmeran por aprender. Y sí, me ha tocado convivir con compañeros nuevos, jovencitos, y me da mucha tristeza, Luis. Yo no quisiera decirlo porque no, pero me ha dado a veces mucha tristeza el hecho que ya no quieren hacer nada. Es decir, uno le dice, miren, toca tal cosa, ¿y por qué no hacemos esto y lo otro? Es que no, mejor, ¿por qué no hacemos? O sea, la idea es no hacerlo, no trabajar con ganas, con entusiasmo. Yo le digo, me preocupa mucho de algunos profesionales que están pues graduándose en el tema de educación. Efectivamente, si no tenemos lectura, no vamos a tener un buen vocabulario tampoco. Y lo que es peor, yo mucho en las situaciones, no lo quiero decir, pero en lo que es la ortografía, en lo que es la forma de hablar, cómo yo me voy a referir al estudiante, el vestuario, me ha preocupado mucho. Yo he tenido a veces que corregir ciertas faltas en una planificación en donde se supone que tenemos que tener una planificación que nítida. Se entienda, nítida, pues tal vez no así como un wow, pero que lo que dice ahí se haga y se entienda. Me ha tocado muy, muy duro y me ha dolido mucho eso, porque a mí me gusta que las cosas vayan siempre con un objetivo, orientadas a algo, entendibles. Y repito, o sea, creo que a veces no encontramos la vocación que realmente tenemos muy dentro y pues no
no le encontramos el valor a esto. Y sí, hay jóvenes que no, lamentablemente, no tienen esa vocación y están trabajando con niños y es preocupante, la verdad. Sí, sobre todo que somos efecto espejo, porque los niños, ellos imitan, ellos tienen esa capacidad de todo lo que ves, lo voy a hacer, ¿verdad? Sí. Pero bueno, esperemos que esto sea una fortaleza, realmente viene de alguien que tiene mucha experiencia y que sé de buena mano que tiene mucha vocación, ¿verdad? Nosotros estamos aquí para ayudarles y estamos para poder hacer que esto siga creciendo y que esto se mantenga en la línea de las cosas bien. Y gracias por comentarlo. Realmente creo que los que nos están escuchando, los que nos están viendo, si lo ven desde este punto de vista, es algo constructivo. Para nosotros lo que buscamos es seguir con la calidad educativa en todos los rincones del país, ¿verdad? Buscamos que nuestros estudiantes sean luz donde hay oscuridad, ¿verdad? Señor Pati, cuénteme un poquito, ¿usted trabaja en una jornada? Señor Pati tiene 2 jornadas, señor Pati trabaja fines de semana. Cuéntenos esa parte de maestros, porque nos ha pasado que tenemos algunos profes que los pobres apenas respiran en la mañana, en la tarde, en la noche, fines de semana, y yo les digo, mucha, pero ¿ustedes a qué horas conviven con su familia? Yo les voy a decir que he pasado las 3. He pasado esas etapas en mi vida y uno las ve muy, muy bonitas, pero creo que también hay una familia que a veces sufre las consecuencias. Cuando yo empecé a trabajar, pues trabajé en una jornada. Mi jornada era matutina. Pues normal, una jornada normal, aunque a veces pues teníamos que ir en la tarde porque teníamos como... Yo empecé a trabajar en colegios a lo privado y pues ahí ya ve que de alguna manera sí son cuidadosos en el perfil que se entrega a fin de año, entonces hay que ser bien cuidadosos en lo que se hace. Y cuando yo empecé en este colegio precisamente, pues era matutina, pero los lunes siempre teníamos reuniones en las tardes porque necesitábamos como poner en común, esa puesta en común de cómo iban nuestros estudiantes y entre todos buscar una solución si había algún niño con alguna dificultad. Entonces era un poquito cansado, pero lo hacíamos. Luego, pues ya pasé a otro establecimiento, de igual manera en forma matutina, pero estando ahí me sale un trabajo que es lo que yo comentaba anteriormente en la secretaría, y entonces yo ahí empecé a trabajar por la tarde en un programa que se llamaba Repredec. Entonces, en la mañana estaba en el colegio, en la tarde me iba yo a la escuelita y luego empecé a estudiar en la universidad y conforme estudiaba los sábados y luego me tocaba la práctica. Entonces, mañana colegio, tarde la escuelita y tarde-noche en el instituto. Y yo venía aquí a mi casa como a las 10 de la noche más o menos, todos los días. Y pues sí, era la verdad muy, muy cansado. Para mí, yo no sentía el día tan alegre, decía yo, porque pues me sentía útil, pero a la vez, como mi subconsciente, ¿verdad? Mis hijos, ya no los veía. Solo salía a 7 de la mañana, llegaba a 10 de la noche. A veces mis hijos pues ya se hacían la tarea, bueno, si no yo a veces no me daba cuenta. Y yo me empecé a dar cuenta que sí, mis hijos también me necesitaban, entonces empecé como a bajar un poquito a la revolución. Renuncié en un lugar para quedarme en otro. Luego me salió un trabajo en otro colegio porque, mire, yo creo que a mí me encanta, me gusta y lo acepté, pero solo fue un año porque también era lo mismo. En la mañana el colegio, en la tarde la escuelita y mis estudios en prácticas en la noche. Pues Dios me dio esas oportunidades y no las desaproveché. Luego ya me quedé solo en una jornada que ya estaba yo solo en la mañana en esta escuelita por secretaría. Y luego, gracias a Dios, me regaló una plaza presupuestada en donde ahora estoy y mi jornada es solamente en la mañana. Así es. Qué bendición, qué alegre.
Qué bueno. Señor Pati, y cuéntenos un poquito, a mí me causa duda sobre este tema de los salarios en los departamentos. Sin ir muy lejos, tuvimos el caso en otra plática, tal vez los que nos están escuchando recuerdan cuando hablábamos con un profe y él nos decía que su promedio mensual, y no le estoy hablando de que eso fue hace 10 años, le estoy hablando que él terminó de estudiar hace como el año pasado, y eso fue hace 5 años, que él decía, mira, y lo decía con esa fuerza de, empecé ganando 700, ¿verdad? 700 quetzales al mes, pero luego, cuando ya me gradué de licenciado, subí a 900. Yo me quedé así como, pues, con mucha pena, pero yo le digo, con 3 trabajos he logrado juntar 1,900 quetzales. Y me decía, es desgastante, pero vale la pena por los estudiantes. ¿Hasta qué punto será desgastante esto? Pues no lo sé, ¿verdad? Desde su contexto, un promedio más o menos de lo que fue trabajar en un privado. La idea no es hacerle mala fama a los privados, ¿verdad? La idea es compartir que estamos igual en todo el país. Un promedio más o menos, ¿cuánto ganó? Gracias. Fíjese que sí es increíble, pero yo creo que comparto la opinión del docente anterior. Yo cuando empecé a trabajar a lo privado, efectivamente mi salario era de 700 quetzales. Sí era un poco duro, porque de alguna manera en una entidad privada hay una exigencia muy grande, hay una exigencia muy fuerte. Creo que todos los maestros de verdad no tenemos como el sueldo que realmente tendríamos que ganar, porque es un trabajo muy entregado. Nosotros no solo somos maestros, somos todólogos, porque lo hacemos todo en la escuela. Desde lo administrativo, entre la docencia, hasta la de psicólogos, velamos, porque pues yo he tenido muy buena comunicación con mis padres de familia y a veces me gusta platicar con ellos, las hacemos como hasta de terapeutas. La verdad, el salario docente es muy, no es un salario digno. Yo, sí, es cierto, se gana el salario mínimo, y con esto de la canasta básica que ahora está por los cielos, créame que solo uno es el que hace, Dios no lo desampara a uno, le da comidita todos los días. Yo no sé cómo es Dios con uno, pero siempre nos lo da, porque sinceramente nuestros salarios son muy bajos, son muy bajos, y si a eso le sumo que con lo que yo gano, yo gasto porque me gusta hacerle a los niños alguna situación de material, o que les compro su cosita, porque me gusta ser detallista con los nenes, que les hago esto, que vi algo bonito, que se los compro, que se los llevo, no nos alcanza, y sí, los salarios son muy bajos, muy bajos. A veces nos critican mucho, Luis, nos critican no, mucho. A veces, todo el tiempo nos critican. Todo el tiempo, sí, que quieren y que esto, pero sinceramente lo valemos. Yo considero que lo valemos. Entiendo que generalicen que los maestros no trabajan y no sé qué, probablemente, pero no todos somos iguales. Y respecto a eso, que sí, los salarios son bajos. Repito, yo trabajé en un colegio privado, 700 quetzales. Luego fui a trabajar a otro colegio, me pagaban un poquito más, me pagaban 1,200, que para mí, yo feliz porque ganaba un poquito más. Entonces, híjoles, así fue como ascendiendo un poco el salario, pero tampoco llegaba como a 5,000, ¿verdad? Era bajo. Claro. Sí, bueno, sí, gracias a Dios usted ha tenido la bendición, ¿verdad? Porque de estar, trabaja actualmente en el Ministerio de Educación, ¿entendí? Sí. Ah, excelentísimo. Así. Mire, a nosotros nos han criticado tanto que pues a veces a veces yo miro los comentarios en tantos lugares y digo, pues no vale la pena, porque muchas veces los que critican nunca se han puesto a pensar que quien les enseñó a escribir fue un maestro. Así ¿verdad? es. Un maestro, y fue un maestro al que le pagaban 600, 700 quetzales, pero lo hizo con amor. Y ahora Así que es. nosotros exigimos una dignificación, ahora que nosotros
ya despertamos y decimos, no, valemos más, ¿verdad? Nuestro tiempo vale más. Creo que esa parte es la parte que la gente no entiende. Señor Pati, ¿y usted qué opina de cuando nos dicen, no, es que en un departamento los estudiantes no aprenden igual? Es mentira, es mentira completamente. Todo maestro capacitado es capaz de educar hasta en el lugar más recóndito de nuestra Guatemala. A veces el niño no es el que no aprende. Depende mucho del docente cómo va a enseñar, qué estrategias utilizar. Ahora que yo estoy trabajando en el área rural, me doy cuenta que ningún niño es incapaz de aprender. Ellos me han enseñado tanto en el sentido de que no importa la distancia ni los recursos que tengamos, así sea nuestra aula de tablas. Pero si el maestro de verdad tiene esa vocación y quiere que el niño aprenda, no importa dónde sea, el niño aprende. Y se lo digo yo por experiencia. Porque gracias a Dios he tenido la oportunidad de dar clases tanto a niños de colegios privados como de nivel público, y he tratado la manera de que ambas educaciones sean así, parejas. No porque el niño pague 500, 700 quetzales de colegiatura, quiere decir que va a aprender más que un niño que solamente va a la escuelita y que no paga ni un centavo. Eso es completamente mentira. Yo no soy partidaria de eso. Y le voy a decir por qué. Permítame que me estoy quedando sin carga. Fíjese, yo le platico así rapidito. Trabajé por colegios y ahí nos decían que los niños de preparatoria tienen que salir leyendo y escribiendo, que sabemos que para eso está el nivel primario, ¿verdad? Ahí es preparatoria, es preparación del estudiante. Bueno, cuando yo entro a trabajar a la escuelita, acá a Centro de Atención Integral, para ese entonces pues la metodología no está tan linda, estaba linda, pero la de ahora está preciosísima. A mí me encanta la metodología que tienen ahora en la secretaría, pero yo en ese entonces yo dije, ¿y por qué no le podemos enseñar a leer y escribir a los niños de 6 años que están aquí? O sea, lo mismo va a aprender el hijo el hijo de un doctor que la señora que vende fruta en el mercado. Y yo decía, lo tengo que intentar. Sé que quizá no era lo conveniente, porque sabemos que en prepa pero los niños no. Sí tienen que tener el conocimiento y la estimulación oportuna para entrar a primero, pero lo quise intentar. Y le dije a mi directora si me lo permitía. Fíjese, le dije que yo necesito que acá nosotros pues hagamos esto con los niños. Si usted me deja trabajar así, yo pues, y ella me dijo, está bien, Pati, confío en su trabajo, entrémosle. Secretaría me regañó por eso, pero me la aguanté. Mire, Luis, yo empecé con ellos. A mí me encanta que aprendan jugando. No, lo teórico no mucho, porque se aburre el niño y se estresa y en fin. Y no me lo va a creer, logré que mis niños de 6 años, los niños que eran hijos de la señora que vendía verduras, de la señora que era doméstica, de la señora que barría en oficinas, porque pues nuestra población es así, trabajadora. Logré que estos niños tuvieran una lectoescritura hermosa. Yo, cada vez que los niños escribían en su cuaderno y ver esa letra, yo parecía como que yo era la mamá de los niños. Yo subía con mi directora y decía, mire, como esas mamás que ya va a empezar a caminar y que ya dijo su primera palabra. Yo me sentía así emocionada. Y decía, mire, señor Miriam, esto y esto está pasando. Y mire cómo están escribiendo, y mire cómo me leen, y venga a mi clase. Y yo estaba feliz. Y no es por nada, pero yo logré que mis niños leyeran y escribieran así como yo lo enseñé en los colegios privados. Entonces, no hay por qué. A veces me molesta porque dicen, es que, ¿cómo es del pueblo? Diciéndolo así. No puede, pero
creo que depende mucho del entusiasmo, de la fe, de ese empeño que también nosotros le pongamos a esta educación, porque todos los niños aprenden de la misma manera. Y muchas veces depende mucho el amor, la entrega, el profesionalismo también, la ética. Porque tampoco vamos a humillar a un niño porque, bueno, se han dado casos bien feos y no, yo creo que enseñando con amor, los niños aprenden, es increíble, yo estoy feliz, mis experiencias son bien bonitas, me enamoro de eso. Señor Pati, ahorita que dijo algo de sus experiencias, quisiéramos que nos cuente una experiencia que haya marcado su vida profesional. Ay, ¿qué le digo? Mire, dentro de estos años me han pasado cosas bien bonitas. Bueno, también un poco amargas. No amargo en el sentido de que a mí me ha ido pues tan mal. Yo le doy gracias a Dios por todo lo bonito que me da. Pero mire, quizá una de mis experiencias bonitas que yo tengo es que cuando yo por primera vez en mi vida di primero primaria, yo estaba muy asustada, yo tenía mucho miedo, yo decía, yo no voy a enseñar, no puedo. Un profesor me dijo algo muy importante y me dice, mire señor Pati, tiene que tener cuidado porque así como usted enseña la letra, así la va a hacer el resto de la vida. Y no me morí porque decía, Jesús, ¿qué va a pasar aquí? Pero fíjese que ese primer año, tuve una experiencia para mí bonita porque siempre hay momentos cívicos, siempre hay actos cívicos y creo que los valores cívicos es algo que no se nos tiene que olvidar porque es algo que todo guatemalteco tiene que tener. Entonces, con mi otra compañera dijimos, ya va a venir nuestro momento cívico, o sea, nos toca presentar al colegio nuestro acto cívico, pero hagámoslo bonito. ¿Sabe qué? Le dije, ¿por qué no a los niños de primer grado enseñémosles el himno nacional? Pero completo. Y entonces empezamos con tiempo. Una estrofa, otra estrofa, otra estrofa. Y se aprendieron el himno nacional de pe a pa. Todo. Cuando fue nuestro momento cívico dijimos a la directora, mire, no queremos pista porque nuestros niños van a cantar el himno nacional. Ellos lo van a dirigir. El colegio era más o menos como de unos 900 estudiantes, éramos bastantes, es grande el colegio, y dijimos, ellos van a cantar. Entonces, pues pasaron nuestros chiquitos al escenario y todo, cantaron el himno nacional, increíble, todo. Y bueno, después, yo no sé cómo alguien escuchó, y me dice la directora, mire señor Pati, fíjese que hay una actividad del instituto tal y tal básico en mi parte, y fíjese que dice que invitan a los niños de primero para que vayan a cantar el himno nacional. ¿En serio? Sí, bueno. A ensayar, los llevamos al parque donde había mucha gente, y ellos entonaron ese himno nacional a capela y se oyó lindo porque eran voces de niños. Ahí todo bien. Como nos escuchó el gobernador, en una de esas nos invita porque iba a venir acá el procurador de los derechos humanos. Mira, ahorita se me olvida el nombre del señor, pero le estoy hablando de su señor. Y nos dice, va a venir el procurador de los derechos humanos a tal lugar y queremos que los niños de primero del colegio tal vayan a cantar el himno nacional en la actividad que vamos a tener. Y miren, nosotros estábamos emocionadas, nerviosas, porque dijimos, Jesús, estos niños, que no se les va a olvidar, y empezamos. Para mí fue una experiencia tan bonita el hecho que nuestros niños conocieran en persona a una persona para ese entonces tan importante y que lo vieran en persona, que él viera a los niños, que él dijera que acá en Quiché nuestros valores cívicos estaban así que establecidos desde pequeñitos. Para nosotras y en lo particular ha sido quizá una de las, pues tengo varias, pero que a mí me ha gustado más porque estuvimos frente a una persona muy importante para nuestro país. Y el hecho de que él pasara viendo a nuestros niños, dándoles la mano, felicitándoles por lo que habían logrado en ese momento, porque de verdad eran pedacitos de gente, eran hermosos. Entonces,
créame que para mí ha sido una de muchas, pero la que más me ha gustado, porque a mí me gusta que vean que no importa la edad del niño, si él puede aprender, pues pueden todos. Entonces fue un ejemplo muy grande de mis chiquitos para toda la sociedad quichelense, porque pues a veces no le damos el nacional y tal vez suena un poquito como no, pero créanme que para mí fue muy gratificante. Qué bueno, qué bonito, qué alegre. Señor Pati, y ya para finalizar, ¿qué espera usted de la educación en Guatemala? ¿Qué espero yo? Que de verdad haya una educación. Yo sueño, y créame que cuando lo digo se me hace hasta como un nudo en la garganta, porque yo sueño que algún día logremos que nuestros niños, que nuestros jóvenes, que los adultos vivamos en una sociedad con valores, en una sociedad donde existe el respeto. Quizás sea una utopía esto. Cada vez hay violencia, asesinatos, maldad, y a veces uno se cansa y uno se le va la fe en lo que puede pasar. Pero creo que en nuestras manos de educadores está este futuro. En nuestras manos está el cambiar la educación, pero que de verdad todos nos pongamos la mano en la conciencia y en el corazón para cambiar esta educación en Guatemala, en donde no vayamos al aula solo por ir, sino entreguemos el corazón en lo que estamos enseñando. Porque bien lo decía usted hace un momento, los niños son nuestro reflejo, ¿verdad? Nosotros somos espejo para los niños y nuestras huellas deben de sonar positivamente. ¿Me preocupa la educación en Guatemala? Sí, me preocupa mucho, porque cada vez la vocación no se está yendo, pero tengo fe en Dios, tengo fe en la humanidad, tengo fe que en algún momento el sistema cambie, que de verdad el sistema cambie y que todo lo que vayamos nosotros a dar en nuestras aulas tenga ese fruto que queremos y que nuestros niños salgan bien preparados. Todos queremos una Guatemala próspera y está en nuestras manos como educadores. Es lo Claro. que se... Pues muchas gracias, de verdad, señor Pati, le agradezco muchísimo. Primero, el tiempo que se ha tomado para compartir con nosotros una parte de su historia, que es muy valiosa, de su vocación, de sus experiencias, de todo este tiempo que ha estado compartiendo en las aulas con los estudiantes. Aquí en este podcast, La Verdadera Educación, creemos que las transformaciones comienzan desde quienes están en el salón todos los días, ¿verdad? Y en este caso, pues, somos los docentes. Le agradezco muchísimo y pues unas palabras de salida, de despedida para nuestro público. Pues antes que nada, repito, mi agradecimiento. Esto me ponía nerviosa, pero al final es bonito platicar en esta confianza, ¿verdad? A las personas que pues ven el podcast, decirles que por favor no nos cansemos todos los días de aprender. No nos cansemos de aprender, no nos cansemos de tener esa empatía con los demás, que de verdad disfrutemos de lo que Dios nos ha dado, que si somos docentes por vocación, que de verdad lo demostremos dentro de nuestros salones de clase y que no nos cansemos de aprender de nuestros niños también, ¿verdad? Entonces, para mí es un gran gusto la invitación, me la pasé muy bien hablando y me hizo recordar muchas cosas, muchas vivencias. También les comentaba hace un ratito un poquito amargas, ¿verdad? Porque tuve una experiencia con una niñita que estaba muy malita y lamentablemente falleció. Fue muy triste. Nos toca, yo creo que a todos nos toca. Y eso que nos pasa es lo que nos hace humanos.
nos hace más humanos. Amemos lo que hacemos para un futuro mejor. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad sus palabras muy bonitas me llegan al alma, al corazón, porque sí, todos hemos pasado esas pérdidas de nuestros estudiantes y pues la verdad muchas gracias. La verdad agradecemos bastante. Si les ha gustado este episodio, pues siempre les pedimos que lo compartan, que nos sigan en YouTube y sobre todo que nos sigan en Spotify. Súmense a esta conversación educativa desde la raíz y